Ya, y en esta porción, Shemot, ¿cierto? Como traducido fue como Éxodo, ¿ya? Bueno, en el hebreo, ¿cierto? Sabemos que está vinculado a nombres, ¿ya? A las personas que salieron de... a las personas que salieron de Egipto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la segunda lilla, ¿ya? La segunda lilla, que es de Éxodo 1, 18 al 19. Y vamos a ir leyendo, entonces, a ver, desde aquí, partimos de mi derecha aquí, una lámina cada uno de nosotros. Por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? Y dijeron las parteras a Faraón: las mujeres egipcias no son como las hebreas, robustas. Ellas dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y favoreció Elohim a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y se fortaleció en gran manera, y por temer a las parteras a Elohim, les daba a ellos descendencia. Pero Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: echad al Nilo a todo hijo nacido de los hebreos, pero dejad con vida a toda hija. Un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo hermoso, lo escondió 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de papiro y la calefateó con alquitrán y bitumen, y colocándolo en ella al niño, lo dejó en el juncal a la orilla del río. Y su hermana se había situado a lo lejos para saber qué salía con él. Entonces la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ella vio la arquilla en medio del juncal, y envió a su esclava, y ella la recogió. Cuando la vio un niñito llorando, y tuvo compasión de él, y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces dijo su hermana a la hija de Faraón: ¿quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que te amamante este niño? Y la hija de Faraón le dijo: ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: guárdame a este niño, amamántamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Cuando el niño hubo crecido, lo llevó a la hija de Faraón y le fue con hijos, y llamó su nombre Moisés, al decir: de las aguas lo salió. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos el resumen de esto. Básicamente es que el rey de Egipto pregunta a las parteras por qué han dejado con vida a los niños. Las parteras contestan que es porque las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias y dan a luz antes que las parteras vengan. Las parteras reciben ayuda divina y el pueblo sigue multiplicándose. Dios prospera a las familias de las parteras porque le temieron. Entonces el faraón manda a todo su pueblo a que echen a todo niño recién nacido al río y dejen vivir a toda niña. Un hombre de la tribu de Leví toma a una mujer levita. Ella concibe y da a luz un hijo bueno que esconde por 3 meses. Luego, al no poder ocultarlo más, toma una cesta de juncos y la prepara para poner allí al niño y colocarlo entre los juncos del río. La hermana del niño se pone a lo lejos para ver qué sucede. Viene la hija del faraón para bañarse y sus doncellas van a la cestilla. La hija del faraón la abre y al ver al niño llorando tiene compasión de él. La hermana pregunta a la hija del faraón si quiere que llame una nodriza hebrea para criar al niño para ella. Ella dice que sí, y la muchacha va en busca de su madre. La hija del faraón pide a la madre que lleve al niño para criarlo para ella y así tendrá su salario. Después de crecer, el niño es llevado a la hija del faraón, quien lo adopta como su hijo, llamándole Moshe, porque fue sacado de las aguas. ¿Ven? Entonces lo primero que dice: y favoreció Elohim a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera por temer las parteras a Elohim.
les daba, y por temer las parteras a Elohim, les daba a ellos descendencia. Entonces aquí vemos de alguna manera cómo estas mujeres, ¿cierto?, temen más a Elohim que al faraón, ¿ya? Y eso es una característica que hoy día nosotros tenemos que tener también, que es no temer más al hombre que a nuestro Elohim. Entonces, cuando hay algo que el hombre manda, que va en contra de lo que nuestro Elohim dice, nosotros tenemos que claramente obedecer al que tiene mayor autoridad. Porque hoy día pasa de que muchos creyentes obedecen más a una indicación de un hombre, de un gobierno, de una organización, de una institución, más que lo que la palabra dice. Y muchas veces ocurre porque carecen de conocimiento de la palabra. ¿Ven? Entonces muchos dicen que, como el mismo apóstol Pablo dice, sométanse a las autoridades. Entonces ellos hacen más valer el someterse, ¿cierto?, a las autoridades que puedan estar incluso en contra de lo que la palabra dice. ¿Amén? Entonces aquí vemos la actitud de ellas, ¿verdad?, arriesgando sus vidas, ¿cierto?, pero por temor a Elohim. ¿Y quién finalmente fue el que las bendijo? Elohim las bendijo grandemente. ¿Amén? Porque Dios siempre va a resguardar y a respaldar también a alguien que es obediente a Él. Dice, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo hermoso lo escondió 3 meses. ¿Ya? Y en este relato, bueno, como lo hemos comentado, ¿cierto? Aquí la Torá es bien, digamos, escueta, por así decirlo, bien resumida, ¿ya? Sí, perdón, bien resumida, ¿cierto? Para comentar algunas cosas, ¿ya? Pero en realidad aquí lo que se comenta y lo que también está escrito en otros textos, que lo vamos a revisar también, es que no solamente era hermoso, ya en el sentido de que, ¡ay, qué lindo el bebé, guardémoslo, que es tan bonito! Que no, o sea, había algo especial, había algo sobrenatural. O sea, no era la hermosura que todos vemos de un bebé, ¿cierto? Sino que había algo que sobresalía, había algo de Elohim, porque hay que entender que él había sido destinado para un propósito, ¿ya? Entonces ya venía con algo que lo iba a distinguir, lo iba a diferenciar. Entonces había una luz, había algo que, ¿cierto? La palabra dice que era top es bueno, ¿ya? Entonces había algo que venía con un propósito, ¿ya? Y eso los padres lo distinguieron, y eso hizo de que ellos lo ocultaran y lo protegieran, ¿cierto?, por todos esos meses. Según la tradición, ya dice que Moisés nació el día 7 de Adar. ¿Ya? Adar es el mes 12 del calendario griego, ¿ya? Nosotros estamos en el mes 10 todavía, aquí. Eso va a coincidir más o menos en el mes de febrero y marzo. Y según Midrash, dice que la luz de la Shekinah, ¿cierto?, que es la presencia divina manifestada, llenó la habitación cuando nació. Otro Midrash dice que Moshe nació circuncidado. Y lo cierto es que había algo muy especial con este niño. La madre tomó la decisión de ocultarlo durante 3 meses, exponiendo su propia vida para salvar a su hijo. Esta obra fue tan importante que es mencionada en la lista de los héroes de la fe. Entonces hay algo ahí, una gloria de Dios, una presencia de Dios, una luz, un resplandor en Moshe, algo que lo diferenció, que hizo que su madre pusiera en riesgo su vida ocultándolo, ¿ya? En su casa, ¿ya? Probablemente en un lugar, en una habitación, en un subterráneo, no lo sé, pero ella, digamos, lo guardó sabiendo que había un destino y un propósito para él. En hebreo, ¿cierto?, lo menciona. Por fe, Moisés, después de nacer, fue escondido 3 meses por sus padres, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Ah? Y también, hasta ahí, parece que había otro versículo. Continúa diciendo el texto, pero no pudieron ocultarlo más tiempo. Tomó una arquilla de papiro y la calafateó con alquitrán y bitumen. Y colocando en ella al niño,
la dejó en el juncal, a la orilla del Nilo. Rashi cita el Midrash y dice que ella usó barro por dentro y brea por fuera, así el niño no sentiría el fuerte olor a la brea. Entonces ahí un acto de fe, ya en un momento en el cual se hizo mayor la persecución ya de los egipcios, lo cual entraban a revisar las casas, ¿cierto? Algunos textos comentan de que las mujeres egipcias llevaban a sus bebés a las casas de las hebreas y cuando los bebés lloraban, hacía que el bebé que estuviera escondido llorara también o tuviera una respuesta. Y así pillaban a los bebés que estaban escondidos. Y así mandaban a los egipcios a casa a buscar y a sacar a los bebés. Entonces, dicen que cuando esa situación empezó a ocurrir ahí, Jocabed, tengo que hacer algo porque me van a descubrir el bebé, lo van a matar. Entonces ahí es donde ella decide colocarlo en esta canastilla y colocarlo en el libro. Ahora, vemos aquí una profecía, ¿cierto? Que está en Deuteronomio 18, 15, 18 y 19, dice: Adonai, tu Elohim, te levantará un profeta de tus hermanos como yo. A él escucharéis. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo le ordene. Y cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él. Está dando una palabra Adonai a Moisés, ¿ya? Posteriormente, en la cual iba a levantar un profeta como él. Entonces, claramente nosotros vemos que la Torá siempre nos va a revelar al Mesías. Y aquí Moshe nos revela, así como lo vimos con José, también Moshe va a revelar al Mesías. Y va a revelar otros elementos, otras circunstancias en las cuales nosotros hoy día podemos reconocer que no solamente Yeshua es el Mesías, porque eso ya lo tenemos claro, pero cómo Él va a hacer las cosas, ¿no? ¿Amén? Cómo Él está actuando en este tiempo y cómo va a hacer las cosas en los días que vienen. Y qué importante dice que el que no lo escuchare y que no le obedezca, porque dice, Él hablará lo que yo le ordene. ¿Se acuerdan las palabras de Yeshua? Yo no hablo con mi propia autoridad. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no vengo a traer mi propia doctrina. Yo hablo lo que el Padre me dijo que dijera. ¿Ah? Y dice, y cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él. ¿Amén? Porque dice que el que no cree en Yeshua es condenado. El profeta como Moshe, del cual se habla, es una referencia a nuestro Mesías. De esta manera podemos estudiar la vida de Moshe y encontrar muchos eventos paralelos con la vida de nuestro Mesías Yeshua. Dice Mateo 21:11, y las multitudes decían, este es el profeta, Yeshua, el de Nazaret de Galilea. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían, este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Pero Yeshua, percibiendo que están a punto de venir y llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ven? Porque él tenía claro que en su primera venida él no venía para hacerse rey. Él venía primero como siervo. Venía en la dimensión, ¿cierto? Ben Yosef, o sea, como José. ¿Ah? Porque después en su segunda venida viene en la dimensión Ben David, como rey. Viene con dos propósitos distintos. La primera vez vino para salvación, pero la segunda vez volverá para juicio. Ya no viene a salvar, viene a juzgar. Amén. Entonces aquí claramente Yeshua desvió cualquier oportunidad, ¿ya? Y eso también fue una tentación, porque él podría haber dicho, wow, si ellos me quieren levantar rey, este es mi tiempo. Pero él se sujetó a lo que el Padre le había dicho estrictamente y no a lo que los hombres quisieron hacer con él. Entonces, qué interesante esto, cómo él se apartaba de esas ocasiones, porque no venía en esa oportunidad a cumplir ese propósito. Pero sí fue reconocido como el profeta y como el Mesías. Hechos 3, 22, 23 dice, porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Elohim os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta
será desarraigada del pueblo. Entonces también tenemos los textos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Brit Hadashah, como confirman también la profecía que fue dada en Deuteronomio. Y eso nos conecta obviamente con la vida de Moisés, con los acontecimientos que él vivió. Como Moshe fue expuesto a un peligro de muerte poco después de su nacimiento, por causa del edicto de un rey malvado, así Yeshua también tuvo que ser rescatado de las manos del malvado rey Herodes. ¿Cierto? Y eso lo leímos también, me parece, ahora lo leímos, Mateo capítulo 2, ¿cierto? Hasta el Cuando, 12, ¿no? ¿ah? Hasta el 12, ahora viene. Hasta el 12, y acá dice, después que ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor se aparece en un sueño a José, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y permaneció allá hasta la muerte de Herodes, para que fuera cumplido lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando declara, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los astrónomos, se enfureció sobremanera y enviando, asesinó a todos los niños menores de 2 años en Belén, y en sus alrededores, conforme al tiempo que con precisión habían indagado de los astrónomos. Entonces ahí también hay un cumplimiento, era necesario que también Yeshua librara la muerte, fuera escondido, fuera ocultado, ¿cierto?, de las manos de Herodes, y fue llevado a Egipto. Y precisamente de Egipto el Señor lo vuelve a llamar, ¿ya?, para traerlo ya de regreso a Israel con sus padres, después de un tiempo ya de la muerte de Herodes y de aquellos que perseguían a los niños. Al mismo tiempo vemos cómo Moshe fue salvado del peligro de la muerte en el agua. De la misma manera, Yeshua fue sacado de las aguas de la muerte. ¿Ven? Acá hay algo bien interesante. Cuenta, ¿cierto?, que los relatos de otros textos también, de que Israel ya había sido liberado de muchas cosas, a través de Abraham, Isaac, de Jacob, de muchos peligros. Pero fíjense que, lo vamos a ver más adelante, uno de los consejos que le dan a Faraón, porque obviamente cuando les voy a contar que Faraón tuvo un sueño, el Faraón de este tiempo, que es el nieto del Faraón que levantó a Yosef, ¿ya? El Faraón que levantó a Yosef, ¿cierto?, colocó a Yosef reinando. Luego Yosef reinó 40 años más, ¿ya? Y después vino otro faraón. Y después de ese faraón, vino el faraón que indicó ya la persecución y la muerte, el matar al pueblo de Israel, ¿ya? Es el faraón que tuvo un sueño en el cual él, después le voy a leer el texto, recibe un sueño donde ve a Israel como una amenaza, ¿ya? Por lo tanto, pide consejos a sus sabios y le dicen, ¿qué haremos con este sueño? Y le revelan que de Israel iban a ser, ¿cierto?, alguien, él lo ve como un cordero, ¿ya?, que pesa más en una balanza que todo el pueblo de Israel, o sea, que todo el pueblo de Egipto, ¿ya? Entonces dice que este sueño, entonces le dicen que de Israel iban a ser alguien que iba a ser mayor que todo Egipto, que iba a someter a su pueblo. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Busca consejos, ¿qué vamos a hacer con los israelitas? Entonces él dice, podemos hacerle esto, podemos hacerle esto otro. Entonces los sabios le dicen, ¿sabes qué? Mira, en la historia Dios los ha librado del fuego, los ha librado de la espada, los ha librado de todo. Entonces ahí le dicen, de lo único que no les ha librado es del agua. Entonces probemos echándolos al agua. Y es ahí donde Faraón indica que a todos los niños los comienzan a arrojar al río, para ver si Dios, como ya lo había librado de todo lo demás, todo lo que él hiciera iba a ser infructuoso, Dios lo iba a librar de todo, de lo único que todavía no nos libraba era del agua. Entonces por eso toma tanta importancia que cuando aparece Moisés, ¿cierto?, del agua, ellos veían el Nilo como uno de sus dioses. Entonces dicen, wow, los dioses salvaron a este niño. Acá hay algo. Entonces por eso la hija de Faraón también lo recibe y no lo matan. Podrían haberlo matado. Pero había algo ahí, ¿ya? Y además que el ángel de Adonai estuvo también siempre resguardando a Moisés, protegiéndolo.
Entonces aquí también vemos de cómo Moisés es librado de las aguas, así también Yeshua, el Mesías, es librado de las aguas. Tenemos, por ejemplo, un pasaje profético en Jonás, ¿cierto? Porque también Yeshua hace mucha relación, ¿cierto?, a la señal de Jonás. Él habla, no le puede dar ninguna señal, solamente el profeta Jonás. Lean y ustedes busquen. No solamente de los 3 días y los 3 noches en el pez, sino que aquí, obviamente, Jonás levanta un clamor y dice: las aguas me envolvieron hasta el alma, el abismo acuoso me rodeó, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos para siempre tras de mí, pero tú, oh Adonai, Elohim mío, sacaste de la fosa mi vida. Amén. Entonces aquí también Yeshua fue llevado a las profundidades, ¿cierto?, del Seol, del abismo, vio la muerte, pero de ella se levantó con poder y autoridad. Entonces también estuvo en las profundidades, de la misma manera como Jonás estuvo en el vientre de ese pez por 3 días y 3 noches. Dice el Salmo: envió desde lo alto y me tomó, y me sacó de las muchas aguas, y me libró de mis más poderosos enemigos, y de los que me aborrecían, porque eran más fuertes que yo. Sácame del lodo, y no me dejes que me hunda, sea yo libertado de los que me aborrecen, y de las profundidades de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni la fosa cierre sobre mí su boca. Entonces ellos veían el Nilo, veían el mar, las aguas, ¿cierto?, como un Dios, ¿ah?, que nos conectaba con el inframundo. Entonces había todo un pensamiento. Entonces que Moisés saliera, fuera de alguna manera rescatado de todos los demás niños que murieron, era como: este fue salvado por los dioses. ¿Ah? Y obviamente ahí lo mantienen con vida. Entonces vemos también de esa manera es de que Yeshua desciende a las profundidades del abismo, y los abismos están en los mares. ¿Ah? Es como la entrada. Por eso recuerda Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Y salió del mar una bestia. ¿Por qué? Porque el mar, ¿qué representa? Una conexión, ¿cierto?, espiritual, con los abismos, con el otro mundo, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay palabras y símbolos, ¿ya? Entonces Yeshua también fue librado de las aguas. Dice Matías que por eso no va a haber más que después. Claro, y por eso es interesante que los cielos, Matías, gracias, los cielos nuevos y tierra nueva no hay más. O sea, es como que se elimina todo ese abismo. Desaparece. Ya no hay entrada a los abismos ni salida del abismo. Se cierra. O sea, hay algo que ocurre, todo es quemado con fuego, entonces hay una recreación nuevamente. Entonces es interesante que no hay, por eso no hay mar. ¿Ah? Así que aprovechen de ir a la playita. ¿Ah? Va a haber más reineta, dice. Pero va a haber río. ¿Ah? Y van a haber peces de río. Así que eso sí. Trucha. ¿Ah? Bien. Un profeta como Moisés. Entonces Éxodo 2:10 dice: y cuando el niño hubo crecido, lo llevó a la hija de Faraón y le fue por hijo, y llamó su nombre Moshe. Al decir: de las aguas lo saqué. Aquí también vemos otra conexión no recuerdo, pero los padres de Moisés le pusieron otro nombre a él. Pero ese nombre tiene varios nombres. Pero el nombre que le pusieron, en este caso en los egipcios, fue un nombre egipcio. Moshe. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? De que también ahí vemos un poco lo mismo que sucede con Joseph. Que también le ponen Safnat Panea. Entonces, ¿qué es lo que vemos también? De que por eso nuestro Mesías también lo tomaron los gentiles, lo tomaron los egipcios y le pusieron su nombre. Pero sigue siendo el libertador de Israel. No es el libertador de Egipto, es el libertador de Israel. Entonces, está en Egipto, pero viene con un propósito para liberar a su pueblo. Entonces ahí vemos otra similitud también con lo que es Jesús, ¿cierto? Un nombre que se le puso en las naciones, pero su nombre es Yeshua. ¿Amén? El Midrash cuenta que después de 24 meses, o sea, 2 años,
pasaron, ¿cierto?, que tuvo Jocabed a su propio hijo amamantándolo, ¿ya? Y a esa edad lo entregó, ya finalmente a la hija de Faraón. Y Moshe viene de la raíz Mashá, que significa sacar, o sacado, por eso viene fue sacado de las aguas. El nombre Moshe anuncia que el Mesías tendría que ser sacado de la muerte para poder ser libertador de Israel y el mundo. ¿Vale? Entonces quiero mostrarles un texto, a ver, acá. En el libro de Jacer o Yachar dice: y en el año 130 de Israel descender a Egipto, a Misraim, Faraón soñó que él estaba sentado en su trono real. Y él levantó sus ojos y vio a un hombre viejo parado delante de él. Y había pesas o balanzas, más bien dicho, en las manos del viejo, tales balanzas como las usadas por los mercaderes. Y el viejo tomó las pesas y las colgó delante de Faraón. Y el viejo tomó a todos los ancianos de Israel y a sus nobles y a los de Egipto, Misraim, y a sus nobles y los grandes hombres, y él los ató a todos juntos y los puso en una pesa. Y tomó un corderito y lo puso en la otra pesa. Y el corderito tuvo preponderancia sobre todos ellos. Es el sueño que vio Faraón. Y Faraón estaba estupefacto al ver esta horrible visión, y por qué el corderito había tenido preponderancia sobre todos ellos. Y Faraón se despertó, y he aquí que era un sueño. Entonces es el sueño que tuvo el Faraón, que era hijo del Faraón de José. ¿Ya? Perdón, es que en la otra traducción ¿Ya? también de Jacer, ¿Qué dice? dice: y tomó un niño de pecho y lo puso en el otro plato de la balanza, y el niño predominó sobre todos ellos. ¿Cierto? Un niño de pecho, un corderito. Ahí, bueno, son traducciones ahora, precisamente lo relacionan que ese niño de pecho iba a ser Moisés, pero también ese niño de pecho lo conecta con el Mesías, ¿cierto? Un niño no ser nacido, un hijo no ser dado, ¿cierto? Que nace con fragilidad, con debilidad, pero que finalmente pesa más, puede tener varios significados, pesa más que todo Egipto, o también ese niño es el que va a salvar a todo el mundo, a todas las naciones. Allí, obviamente, ¿qué es lo que hace el Faraón? Y Faraón se levantó temprano en la mañana y llamó a sus sirvientes y les relató el sueño, y los hombres estaban grandemente temerosos. Y el rey dijo a todos sus hombres sabios: por favor, interpreten el sueño que soñé para que yo pueda saber. Y Balaam, el hijo de Beor, y aquí aparece Bilam, que posteriormente también es el que quiere ir a maldecir a Israel, respondió al rey y le dijo: esto no significa más que un gran mal que saltará contra Egipto en días postreros, porque un hijo nacerá a Israel, quien destruirá a todo Egipto y a todos sus habitantes, y sacará a los israelitas de Egipto con una mano poderosa. O sea, ya estaba recibiendo un sueño profético de lo que Dios iba a hacer, ¿cierto?, con Israel al sacarlo de Egipto. Ahora, por tanto, rey, toma consejo sobre este asunto para que tú puedas destruir la esperanza de los hijos de Israel y sus expectaciones, antes de que este mal se levante contra Egipto. Porque parece que esa referencia igual puede ser el agua, ¿cierto? Claro. También. Cuando se abre el mar, también. Israel por eso cruza las aguas. También es sacado de las aguas, simbólicamente. Entonces ahí vemos de que trae a los consejeros empiezan a relatar: mira, Abraham fue librado del fuego, Isaac fue librado también en Egipto, con Abimelech, y empiezan a contar toda la historia de cómo el Elohim de ellos, de los hebreos, los ha protegido, los ha salvado, ¿ya? Incluso uno de ellos reinó en Egipto, y empiezan a acordarse de todo esto. Y es ahí donde uno de los consejeros, principalmente Bilam o Balaam, es el que le aconseja que los eche a las aguas, a ver si los puede librar de ahí, ¿ya? Después tenemos el pasaje aquí donde nos relata el nacimiento de Moshe. Dice: así que Amram, que era el padre de Moshe, tomó a Jocabed, su esposa,
3 años después que él la había despedido. ¿Qué significa? Que cuando Faraón dio esta orden de matar a los hijos, muchos esposos se separaron para no que sus esposas quedaran embarazadas. ¿Ya? Tenían temor y por eso se distanciaron matrimonialmente para que sus esposas no concibieran y tuvieran que arriesgar la vida de los hijos. Otros no, otros siguieron juntos y siguieron reproduciendo hijos. Muchos de ellos fueron muertos, otros también arrancaban de la ciudad y se los llevaban y los tenían en el campo y los dejaban en el campo abandonados para que no los mataran. Decía que Dios protegía a esos niños en el campo. Decía que les daba de beber y les daba leche y miel. Y dice que el cabello de los bebés crecía y ese mismo cabello los cubría. Y cuando los egipcios se enteraron de eso, empezaron a podar todos los campos, a cosecharlos para poder matarlos. Pero ahí Israel siguió multiplicándose, ¿ya? Pero dice que cuando ellos se volvieron a unir, porque la hija, Miriam, la hija de ellos, ella le entregó una palabra profética y les dijo que Dios iba a traer no recuerdo bien lo que dice textual, pero les dice que ellos tienen que tener un hijo porque Dios iba a salvar a su pueblo a través de él. Entonces, por eso dice que después de ese tiempo que estuvieron separados, ellos se unen, ¿ya? Y vino a ella, ¿cierto? Tuvo relaciones con ella y ella quedó embarazada. Y al final de 7 meses, dice, de su concepción, ella dio a luz un hijo y toda la casa fue llena con una gran luz como la luz del sol y la luna en el tiempo que brillan. Y cuando la mujer vio que el niño era hermoso y placentero a la vista, ella lo escondió por 3 meses en una habitación interna. Entonces tenemos, efectivamente, el nacimiento de Moisés fue con una señal, ¿ya? Y fue también una palabra profética que Miriam, la hermana de Moisés, recibió. Miriam era la hermana mayor. Entonces allí los padres, ¿cierto?, la tienen. También dice que relata que a los 7 meses, o sea que fue 7 mesinos, que nació antes de tiempo, prematuro. Amén. Eso también fue un poco más complementar lo que fue el nacimiento de Moshe. Ahora también hay otro acontecimiento que mi esposa el otro día relató. En otro canal, ¿cierto? Pero aquí está un poquito, dice, al 3er año del nacimiento de Moshe, recordemos a los 2 años entregado, ¿ya? Al 3er año, o sea, llevaba 1 año ya en la casa de Faraón, dice, Faraón estaba sentado en un banquete. Cuando Alparanit, que es la reina, estaba sentada a su derecha, y Batia, que era la hija de Faraón, que había adoptado el bebé, a su izquierda. Dice, y el niño Moshe estaba en sus regazos. Y Bilaam, el hijo de Beor, con sus 2 hijos y todos los príncipes del reino estaban sentados a la mesa en la presencia del rey. Dice que el niño Moshe extendió su mano sobre la cabeza del rey y quitó la corona de la cabeza del rey y la puso sobre su propia cabeza. Y cuando el rey y los príncipes vieron la obra que el niño había hecho, el rey y los príncipes estaban aterrorizados y un hombre expresó estupefacción a su vecino. Y el rey dijo a los príncipes que estaban delante de él en la mesa, ¿qué hablan ustedes y qué dicen ustedes, o ustedes príncipes, en este asunto? ¿Y cuál será el juicio contra el niño a causa de este acto? Y Bilam, el hijo de Beor, el mago, respondió delante del rey y los príncipes, y él dijo, ¿recuerdas ahora, oh mi señor el rey, el sueño que tú soñaste hace ya muchos años y que tu sirviente interpretó para ti? Ahora, por lo tanto, este es el niño de los hebreos, en quien el Ruaj del Todopoderoso está, y que no se imagine mi señor el rey que este niño hizo sin conocimiento, porque él es un niño hebreo y entendimiento y sabiduría están con él, aunque sea un niño, un bebé. Y con sabiduría él ha hecho esto y ha escogido para él mismo el reino de Mitzrayim. Entonces, aquí vemos ese acontecimiento que hizo Moshe, ¿ya? Entonces le dijeron, no, este niño no es inocente, este niño sabe lo que está haciendo, ¿ah? Porque hay algo especial en él, ¿ah? Entonces finalmente
dice, y Faraón envió y llamó a todos los hombres sabios de Egipto, y ellos vinieron delante de su presencia, y dice, y el malaj, el ángel de Yahweh, de Adonai, vino entre ellos, y él era como uno de estos hombres sabios de Misraim. O sea, ¿se acuerdan cuando vino igual la visita a Abraham? ¿Cierto? Ellos vinieron como 3 hombres. ¿Ah? Aquí dice que el ángel de Adonai también se hizo como uno, se personificó como uno de los sabios. Y se puso ahí en el grupo. ¿Ah? Dice, y él era como uno de los hombres sabios de Misraim. Y el rey dijo a los hombres sabios, seguramente ustedes han oído lo que este niño hebreo que está en la casa ha hecho. Y así Bilam ha juzgado en este asunto. Y ahora, juzguen ustedes también y vean qué es debido a este niño por el acto que ha cometido. Dice, y el malaj, quien parecía como uno de los hombres sabios de Faraón, respondió y dijo como sigue, delante de todos los hombres sabios de Egipto y delante del rey y los príncipes. Si le complace al rey, que el rey envíe por hombres que traigan una piedra de ónice y un carbón de fuego, y que los ponga delante del niño. Y si el niño extiende su mano hacia la piedra de ónice, entonces sabremos que en sabiduría el niño ha hecho todo lo que ha hecho. ¿Ya? O sea, sabe lo que está haciendo y tenemos que matarlo. Pero si extiende su mano hacia el carbón, entonces sabremos que no fue con conocimiento que él hizo esta cosa, y él vivirá. Y la cosa pareció buena a los ojos del rey y los príncipes, así que el rey hizo conforme a la palabra del malaj de Adonai. Y el rey ordenó que la piedra de ónice y el carbón fueran traídos y puestos delante del niño Moshe. Y ellos pusieron al niño delante de ellos, y el niño intentó extender su mano hacia la piedra de ónice, porque no era tonto, tenía realmente conocimiento. Pero el malaj de Adonai tomó su mano y la puso sobre el carbón. Dice, y el carbón se apagó en su mano, y lo alzó y lo puso en su boca, y quemó parte de sus labios y parte de su lengua, y se puso adolorido de lengua y boca. Y cuando el rey y príncipes vieron esto, ellos supieron que Moshe no había actuado con sabiduría en quitar la corona de la cabeza del rey. Así que el rey y los príncipes se abstuvieron de matar al niño, y así Moshe permaneció en la casa de Faraón, creciendo, y Yahweh estaba con él. Entonces, por eso que ocurre es que después Moisés le dice, yo soy tardo para hablar y torpe de lengua. Porque había quedado probablemente con una... Nuestra traducción dice que eran tartamudos, no era así. Claro, quedó con una lesión, quizás con alguna dificultad. Ahí muchos conectan este relato con lo que después Moisés dice, por eso envía a Aarón, su hermano, para hablar por él, delante de Faraón. Entonces, claramente lo que hizo Moshe desde pequeño, él sabía, porque era especial. Pero dice que el ángel del Señor lo protegió. ¿Cierto? Puso una prueba a Faraón, ¿ya? Y aunque Moisés, ya bebé de 3 años, era capaz de discernir, ¿cierto? Él mismo hizo que tomara el carbón, lo protegió del carbón, pero provocó también una quemadura, ¿cierto? Para que obviamente salvara su vida. Entonces él siempre lo estuvo salvando. ¿Ven? Es como una protección para que no fuera descubierto. Exacto, una protección para que no fuera descubierto. Entonces ahí tenemos también un poco cómo complementan estos relatos de Moisés. ¿Ven? Bien. Hoy día hasta ahí, porque esa es la lilladora más cortita, ¿ya? Bueno, yo creo que podemos extraer bastantes cosas, ¿cierto? Bastantes cosas de este relato, bastantes enseñanzas. A veces nuestro Padre permite ciertas cosas, aflicciones que son menores, para salvarnos de cosas mayores. Ahora, nosotros muchas veces vemos a veces eso pequeño, malo que nos ocurre, como lo peor que nos podía haber ocurrido. Porque a lo mejor no conocemos de lo que nos libró. ¿Ah?
Y es porque a veces Él permite que estas aflicciones o situaciones sean las que eviten que otras mayores nos acontezcan. Entonces dice la palabra, el ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ven? Entonces nosotros nunca debemos dudar que si nosotros hemos sido escogidos por Él, todo está en su control. Y a veces las situaciones que nosotros vemos, a veces con dolor, con tristeza, con aflicción, Él mismo las está guiando, las está canalizando para un propósito mayor que Él tiene. Si ahí Moshe hubiese quedado desprotegido, ¿cierto? Hubiese tomado la piedra de ónice, se hubiera salvado de tomar el carbón, lo hubiesen matado. Pero el Señor lo resguardó. Así también Dios nos está resguardando a cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Ven? Y a veces nos guía por un camino que a veces es difícil, que a veces es de carbones, ¿ah? Pero que finalmente es para nuestra salvación y nuestra liberación. Entonces Dios nos guardó a nosotros para salvación. Pero es necesario a veces que el carbón, ¿cierto?, toque nuestros labios. Me acuerdo del profeta. ¿Cuál es el profeta que tomó un carbón y que colocaron un carbón en su boca? Isaías, Jeremías. No me recuerdo en este momento. Si alguien se acuerda, que me ayude. ¿Ah? Y eso, ¿qué es lo que está haciendo, hermano? También el carbón en el labio también representa cómo Dios nos está purificando. ¿Ah? Y a veces esa purificación y esa santificación, hermano, a veces viene a través de procesos dolorosos. ¿Ya? Isaías. Isaías también, sí. No sabía si era Isaías o Jeremías. Amén, gracias, Sol. Entonces, aquí vamos a tener el mismo profeta Isaías, ese acontecimiento. ¿Ah? ¿Quién soy yo? Soy inmundo de labios. ¿Y qué es lo que hace el ángel? Toma un carbón encendido y lo coloca en sus labios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver que muchas veces las pruebas, las tribulaciones y la persecución es algo, hermanos, que es inherente a los hijos de Dios, a los que el Señor va a salvar. Amén. Y es por eso que tenemos que entender de que a través de ese fuego el Señor nos está purificando y nos está limpiando. ¿Amén? Profético, en realidad, bueno, la conexión que tiene la vida de Moshe ya en sus primeros años, ¿cierto?, con la vida de nuestro Mesías. ¿Amén? Bien, no sé si alguien más quiere aportar algo. Yo iba a hacer toda lilla, pero dije que nos alargamos mucho, ya que no alcanzamos a comentar o a hacer preguntas. Si alguien de los hermanos que está en la conexión. Yo quería, o sea, pensando en todo, me doy cuenta cómo el Señor nos protegió, o sea, siendo de niño, porque después cuando mató al egipcio, ahí también lo podían haber matado a él. Sin embargo, se fue y Dios lo protegió de esa situación. Yo me preguntaba, el Señor decía, claro, y cuando era guaputo lo rescató y después se lo fueron a llevar. ¿Cómo se llama? El faraón no percibió, no se dio cuenta que era un hijo hebreo. ¿Él sabía? Sí, ¿Ah? sí, sabía. Pero él pensaba que era, como era rescatado del Nilo, era como que un dios Que era un dios, entonces lo aceptaron. Ellos tenían la creencia de que cuando alguien era echado en el agua, y si el agua lo devolvía o lo liberaba, era porque había sido como inocente delante de los dioses y era salvado. Y de hecho, la creencia también decía que la persona que había ejecutado el juicio contra esa persona, por ejemplo, la persona que lo enjuició y lo tiró al agua, si esa persona era hallada inocente por los dioses, el que lo enjuició tenía que devolverle, tenía que retribuirle por haberlo enjuiciado mal. Entonces, por eso fue que este niño fue criado en un palacio, porque podría también haberle perdonado la vida y se dejó volver donde todo. Pero sin embargo, él fue criado en el palacio con todo lo mejor, porque se le estaba devolviendo por haberlo juzgado mal. Y había un propósito
Claro. Porque también ahí en ese tiempo los reyes, los faraones tenían sabios de distintos dioses. Entonces ellos consultaban, supuestamente. Por eso, por ejemplo, en Babilonia, Nabucodonosor consultaba. ¿Y qué es lo que dijo? Hoy en este está el espíritu de los dioses, decía, del Elohim más poderoso. Entonces ellos, obviamente, tenían y disponían, ¿cierto?, de todos los sabios, todos aquellos que tenían inspiraciones divinas, porque también hay que entender de que estos profetas, aunque no eran, ¿cierto?, de Dios Todopoderoso, ellos también tenían palabras y profecías. Las únicas que ellos no podían interpretar eran las que eran dadas por el Dios Todopoderoso. Por eso ninguno de los sabios interpretó el sueño del faraón de Yosef, sino que solamente Yosef. Y el de Daniel, el de Nabucodonosor. Entonces todos esos sueños, ¿ya?, que él reveló a estos hombres, solamente los podía revelar a alguien que tenía el espíritu de Yahweh. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Vemos de que Moshe en ese sentido, por eso estuvo 40 años en Egipto. O sea que los son 40 años. No fueron 3 versículos, fueron 40 años desde que nació. Desde que nació, a los 2 años que fue entregado, hasta los 40 años de su vida. Después Moshe sale de Egipto, ¿cierto? Con el episodio cuando mata a un egipcio, huye y se va al desierto, está 40 años más afuera. Y ahí hay otra historia más de Moisés. Y luego, cuando vuelve a rescatar a Egipto, pasan 40 años ahora en el desierto con Israel. Entonces tiene 3 etapas en su vida de 40 años. ¿Ya? Entonces hay muchos acontecimientos. Uno de los acontecimientos también que llamó la atención es que Moisés obviamente fue muy bien considerado en Egipto, ¿ya?, dentro de la casa del faraón, de los príncipes, porque era un hombre sabio. Ya de chiquitito, le quitó la corona al rey. Entonces él era un hombre muy sabio, pero también halló mucha gracia también en Egipto, ¿ya? Entonces fue respetado. Dice que en una oportunidad, él, cuando ya Israel estaba siendo fuertemente esclavizado, porque después que pasó el proceso de matar a los bebés, ¿cierto?, después vieron de que fue peor. El faraón se dio cuenta de que más se multiplicaban. Entonces ya paró de matar a los niños, y lo que hizo fue ponerle cargas de trabajo más pesados y castigos. Y ellos trabajaban 24/7. ¿Ya? Entonces dice que Moshe, él iba a ver al pueblo, porque él sabía que él era israelita. Él era hebreo y lo iba a visitar y vio la carga pesada. Entonces dice que le trajo una petición al faraón. Y esa petición al faraón fue que les diera un día de descanso. Y ahí Faraón le concede. Le dice que tus palabras son concedidas delante de mí. Así que les dice el faraón: 6 días van a trabajar y el 7º día van a descansar. Y ahí se restaura de alguna forma el Shabbat, incluso estando como esclavo. Entonces es interesante porque el tiempo de esclavitud de Israel en Egipto también nos habla del tiempo que nosotros estamos viviendo. Y que por mucho tiempo estuvimos sin la revelación del Shabbat. Y hoy día en este tiempo el Señor nos trae y nos revela el Shabbat, el descanso del 7º día. Entonces también ahí vi como una relación profética también a lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Ven? ¿Aquí hay otro comentario? Tengo una duda. Perdón, al tiro para libre. No sé si en el casero o en otra historia sale de quién fue el que le enseñó la Torá a Moshe, porque él estuvo hasta los 2 años y de ahí estuvo viviendo en casa de Faraón. ¿Quién fue quien lo instruyó? Pero no sé si... No, en esa parte no. Pero no sería su mamá que lo... Lo que pasa es que su mamá lo amamantó hasta los 2 años. Pero no sabemos si siguió como sierva o alguno de los siervos. ¿Con influencia sobre él de alguien? Tiene que haber alguien. Claro.
No lo sé. Voy a buscar si hay alguna información respecto de cómo Moisés mantuvo su identidad, siendo que estaba en Egipto, vivía como egipcio, hablaba, estaba en medio de, Inspiración ¿cierto? divina también. Pero decía que el espíritu de Adonai Elohim estaba con él. No, pero tiene que haber tenido Tiene que haber alguien que habido haga- alguna persona. Vamos a buscar eso, nos queda de tarea. ¿Cómo Moshe entonces conocía a Adonai? Porque La dicen Torá. que él fue el que escribió la escritura, la Torá, Sí, ¿cierto? Y dice, porque yo leí un poquito, y dice que todo es del Señor, él lo guiaba a través de su espíritu. claro. Claro, la Torá la escribió sí en el periodo después que salen de Egipto. En esos periodos de los 40 años que Pero, están en el desierto. ¿quién puso las bases? ¿Quién estableció las bases en su vida para que él estuviera siempre? Y había alguna persona, a lo mejor su mamá siguió como... Puede que, claro, que su madre a lo mejor haya Como su nana. seguido, claro, como nana, como alguna sierva, ¿cierto? Que estuvo también cerca de él. Porque, claro, no perdió nunca Su identidad, porque su identidad y la conexión, porque él sabía que era un hebreo. O a lo mejor él mismo, como sabía que era un hebreo, todo el faraón, su madre sabía que era hebreo, a lo mejor él también, de alguna manera, tuvo un interés de aprender, ¿cierto? De buscar, Como él ¿cierto? aprendió a Más leer y a escribir. la raíz y el origen de su pueblo. Interesante esa pregunta. Nos queda ahí como... ¿Sí? No había Yo nada. creo que, Sí, le escuchamos, Sol. Raiza. ¿cómo están? Hola. Sí, muy bien. Creo que de lo que dice, yo creo que de lo que dice ¿cómo se llama? La Anita, eh, como el padre sabía lo que venía, ¿cierto? El padre sabía que se iba a encontrar toda esta relación que iba a tener él después para poder sacar al pueblo hebreo y él necesitaba en el fondo instruirse, lo dejó en este espacio egipcio, ¿cierto? Para que él pudiera aprender a escribir, a leer, aprendiera artes, ¿cierto? Porque después iba a tener que enseñarle al pueblo a defenderse, este pueblo que no sabía defenderse, que no sabía hacer cosas que él ya había adquirido ahí en Egipto. Entonces por eso yo creo que el Padre permitió mirando el más allá algo que nosotros no vemos, en la circunstancia que él estaba. Y nosotros a veces en la circunstancia que estamos tampoco vemos el más allá, qué es lo que él quiere para nosotros. Por eso permite que quizás se vaya a este pueblo o comparta con los egipcios para que se instruya, para que se pula, para que se cultive, porque después lo que venía, él tenía que saber hacerlo. O sea, él tenía que saber poder escribir, él tenía que saber poder pelear. Y creo que él nunca perdió esa identidad porque fue reservada por el Padre. Por eso fue apartado de las aguas. La palabra kafar, que habla de la barca, ¿cierto? Que está cubierta, es redención. Él fue apartado, él fue redimido desde el principio, sin él saberlo quizás. Creo que por ahí va, aunque no haya sido instruido como el hebreo, él tenía esa identidad profunda porque él iba a ser como nuestro Yahshua ahora. Él iba a ser quien nos iba a redimir. Entonces, por eso fue permitido yo creo que ese momento de poder estar ahí para poder instruirse. Y con respecto a eso, mira qué lindo, yo pensaba en lo que en lo que había sido las parteras dicho, que era que ellas tenían que matar a estos niños, ¿cierto? Y ellas no obedecieron. Entonces ahí yo decía, ¿a quién obedezco? ¿Al hombre? Voy a tener una recompensa de hombre. Si obedezco al Señor, lo que hablaba ahí, voy a tener una recompensa de él. Entonces, ahí yo hacía esa analogía y decía, bendito sea el nombre de mi Padre eterno, porque si yo obedezco, lo obedezco a él, por supuesto que voy a tener algo mucho más allá de lo que yo estoy viendo, de lo que le pasó a Moisés. Que quizás yo no lo puedo ver con estos ojos ahora, pero después me voy a dar cuenta de cuál era el propósito de obedecerlo a él y no obedecer a los hombres. Eso era como la intervención que quería hacer. Sí, súper. Muy bien. Importante también la sed que representa el arca. Claro, la cesta también nos hace una figura del arca. Arca de Noé también fue cubierta con brea, ¿cierto? O en hebreo kafar, ¿cierto? Que es que habla de redención, ¿ya?
También vemos ahí la conexión de la madera con el madero. Vemos también que esa brea también nos habla del sello, porque la brea sellaba la madera, ¿cierto? Para hacerla impermeable, no entrar al agua. Lo mismo nosotros hemos sido sellados con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, ¿ya? Que también sella nuestra redención. Entonces, es interesante las conexiones que hay, todos los elementos que se usan, ¿cierto? Con Moshe y con nuestro Mesías. ¿Ah? Él es el que envía el Ruach. ¿Ah? El Ruach de santidad, que es el sello también para nosotros sus hijos. ¿Ah? Llama la atención cómo nuestro Señor manda a esconder nada menos que a la casa del mismísimo faraón. Y yo digo, me quisiste engañar, me quisiste, qué sé yo, matar a mi redentor. Allá mismo te voy a mandar a que tú mismo lo cuides. En tu propia casa, con tus propios recursos, con tu propia sabiduría lo educarás. No se dio ni cuenta. Y lo educó, lo mandó como casi general de sus ejércitos en varias oportunidades. Y bueno, eso dice mucho de cómo el Señor utiliza a los poderosos para su beneficio propio, en el fondo, para que se cumplan su plan. Y a uno lo deja, bueno, y a mí yo me quedo estupefacto un montón de veces, como uno se da cuenta cómo nos utiliza a nosotros para que los caminos de Él sean abiertos y sean libres de cualquier estorbo. Entonces es bonito escuchar toda esta palabra hoy día y empezar a enlazarla, empezar a entender. Hay veces que el mejor escondite es donde está tu persecutor, o sea, literalmente. Son el mejor escondite. Nosotros estamos, entre comillas, hoy día bajo el poder de Faraón, ¿ah? De este mundo, pero no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos protege. El Espíritu de Dios nos guarda. Hermana Lidia, me había olvidado y usted quería hacer un comentario. Cuando usted tocaba el tema del faraón que ponía los trabajos sobrecargados, yo leí una parte de un estudio, no sé, donde decía que el faraón tenía en mente de que los griegos les ponían las cargas más pesadas para que no puedan procrearse, pero las hebreas muy hermosas esperaban a su esposo a pesar de que estaban cansadas y los esposos se ocupaban, tenían más por la procreación, ¿no? Entonces era algo bendito. Él sabía y se da cuenta que era algo de la protección de Elohim. Se dice, está en la Biblia, pero no recuerdo exactamente en qué parte. Dice que cada vez más trabajo, más cansado llegaban, pero igual estaban con sus esposos y salían embarazadas, y veían que se quedaban motivándolos también a ellos. De su cansancio, ellas se ponían hermosas, llegaban al esposo para comer, y seguía y seguía y seguía. La una vista, pero no recuerdo exactamente. Sí. Bueno, ahí en el libro de Éxodo también nos va relatando, ¿cierto? Todas esas cargas pesadas que vino sobre ellos, cada vez mayor, cada vez más esclavizantes y bueno, nosotros también vemos espiritualmente hoy día un tiempo en que el faraón va a oprimir, está oprimiendo y va a comenzar a oprimir cada vez más, va a poner cargas más pesadas sobre nosotros. Porque recuerden que Israel está viviendo en tierra de Egipto. Nosotros hoy día todavía estamos en tierra de Egipto viviendo, ¿ah? Hasta que el Señor nos saque. Porque el faraón no nos va a soltar porque sí. ¿Ah? De hecho, uno de los sabios, no me acuerdo, uno de los sabios que estuvo delante de Faraón cuando tuvo este sueño de la balanza, le dijo, ¿sabes qué?
no hagas nada contra Israel, Sí. porque el Elohim Todopoderoso está con ellos. Le dice, mejor déjalos ir. Si quieres, échalos, para que se vayan a Canaán, a la tierra que él les prometió. Pero fíjense que Faraón no quiso tomar ese camino, porque por eso, ¿saben qué? Mejor váyanse. Váyanse entre nosotros. Pero él tomó la opción de oprimirlos, de matarlos, de tratar de reducir su fuerza, pero no pudo. ¿Ah? Y finalmente el Señor los sacó con brazo poderoso, destruyéndolo totalmente. Porque la verdad es que yo creo que Egipto quedó completamente en la ruina después de la salida de Faraón. Ya no volvió a ser el mismo de antes. Nunca más. Imagínense todas las plagas que vinieron, su ejército completamente destruido, Faraón, su primogénito muerto, sin herencia, sin heredero. La verdad es que ahí Egipto quedó hasta como está ahora. Una sombra, ¿no? Un vestigio. Arqueología, ¿no? Y Israel ahí está. Amén. Entonces, realmente hoy día estamos viendo ese tiempo. Las cargas de Faraón se van a poner más pesadas. Las cosas se van a poner más difíciles. Y eso no tiene que ser una novedad. Nosotros tenemos que estar preparados en fe. ¿Y qué es lo que nos fortalece en la fe? Las promesas que tenemos. Tenemos una promesa de que el Señor nos va a llevar a esa tierra prometida, de que nos va a sacar de aquí, que el Señor va a venir a buscar, que va a levantar al libertador para sacarnos con brazo poderoso, ¿cierto? Y mostrar al que gobierna hoy quién es el que realmente gobierna. ¿Ah? Porque hoy día hay hombres que se creen dioses y gobiernan este mundo y no tienen temor a Dios Todopoderoso. Entonces ahí nosotros esperamos en esa promesa. ¿Ven? Ahora, uno de los puntos que igual a mí me hace reflexionar hasta qué punto nosotros realmente tememos más a nuestro Dios que a los hombres. Pienso que todos por ahí tenemos todavía en algunas cosas vemos que a veces igual tenemos temor de los hombres. Y ese temor se manifiesta muchas veces en callarnos, se manifiesta en vergüenza, se manifiesta a lo mejor en claro, en tomar ciertas decisiones, mantenernos quizás muy bajo perfil, en no decir nada, no sé, cómo lo ven ustedes. Pero voy a darle la palabra, bueno, levantó la mano ahí, pero le doy la palabra a mi suegro que quiere comentarnos algo. Sí, pero mira, tú ya lo dijiste y ahora, era en parte eso de que nosotros hace un tiempo atrás recibimos esta enseñanza de que nos costaba mucho en el día, por ejemplo, con todas las actividades que teníamos nosotros. ¿Me está escuchando bien? Porque apareció un mensaje acá. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ah, ya. Entonces, se hablaba del tema en que nos costaba mucho a nosotros, por ejemplo, en el día orar, en el día leer la palabra, porque estábamos llenos de actividades y bueno, se simbolizaba de que la única oración que hacíamos en el día era cuando nos levantábamos, después orábamos por los alimentos y después la noche, y cuando estábamos acostados en la noche, súper cansados, nos acordamos que no habíamos leído la Biblia, no habíamos hecho esto y lo otro. Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Porque, como tú dijiste, esto se asemeja con la palabra de hoy día que dice de que en el tiempo antiguo Faraón, cuando el pueblo quería ir al desierto adorando, Faraón le puso más carga. Ya, entreguémosle, entonces ahora no le demos los ladrillos y que ellos hagan los ladrillos, démosle paja. O sea, impidiendo esto. Entonces, como dijo Natita también, todo lo que fue es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿por qué se comenta esto? Porque tengamos cuidado. O sea, nosotros de una vez por todas aprendamos a priorizar el tiempo nuestro. Y quizás no digamos más que no tengo tiempo. No. Lo que tenemos que decir es voy a aprender a priorizar el tiempo. Y por supuesto, en la prioridad primero está nuestro Creador. Entonces, si no lo hacemos así,
las situaciones del día, estudios, reuniones, acontecimientos, pagos, hay tantas cosas que se producen, nos van a avasallar y va a llegar la noche y vamos a decir, oh, hoy día tiene que haber leído esto y no lo leí. Hoy día tiene que haber orado por una persona enferma y no lo hice. En fin, entonces que eso no nos pase. Aprendamos, o sea, que el Padre nos enseña a priorizar nuestros tiempos y a pesar de tantas cosas que tenemos, aún nuestro Padre ocupa nuestro primer lugar. Eso no va, gracias. Muchas gracias. Sí, es importante, redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, siendo mayordomos de los tiempos que tenemos. Y la verdad es que, hermano, el tiempo se está yendo muy rápido. Se pasa muy rápido el día. Uno llega cansado a la casa a veces y, ¿cierto? De tanto, porque hoy día todas las cosas, cómo nos aflige el faraón el tiempo, todo está más caro. Todo está carísimo, ¿cierto? Mira, el año pasado ya había un incremento de más de un 30-40% de los precios, hasta más del 50% de algunas cosas. No, hay algo que comentábamos con Sol, que es muy importante y en realidad nuestro grupo no lo está haciendo. Es hacer las parashot para los menores. Y cómo, bueno, el grupo que también sigue Sol, que se llama Pequeña Manada, lo hace y hace participar a los niños y que ellos mismos hagan la interpretación, incluso lean y le enseñen a sus pares. Claro. Y también lo hace Palacio. Palacio tiene a sus hijas haciendo unas parashot para los menores. Y en realidad podríamos hacer una especie de unión, no sé si de lo hebraico con nosotros mismos, a empezar a involucrar a nuestros menores en estas parashot, porque en realidad nosotros que somos adultos hacemos comentarios y entendemos, pero al nivel del menor también. Ellos, tal cual, venían con un, no sé, tan clarísimo, ellos saben que no son igual que los otros niñitos que celebran el domingo. ¿Me entiendes? Porque mi hijo sabe que es el chaval y sabe que hay que respetarlo y sabe que no tiene que comer cosas sucias. Le cuesta, pero lo refuerza semanalmente, porque ahí está Sol, ahí está, ¿entiendes? Y bueno, a nosotros a veces, claro, esta cuestión de la pega, del trabajo, nos obliga en el fondo y llegamos cansados, llegamos llenos de cosas que hacer y que no terminamos durante el día, pero sí podríamos hacerlo. Y claro, los niños en este momento, claro, están jugando a la pelota o están distrayéndose un poco, pero podríamos destinar un tiempo dentro del mismo Shabbat y darle una tarea a ellos. Decirle, ya niños, agrupémonos y estudiemos esta porción, esta parte, y hagamos una pequeña tarea. Y darles ese espacio para que ellos hagan el raciocinio como niños y empiezan a incorporar. No que nos escuchen por derivación, o porque entran acá a buscar agua, o porque entran acá a buscar a lo mejor una galletita. Y claro, eso es casi por rebalse, ¿entiendes? O porque en la casa yo como padre me he preocupado de que por último sigan al Señor en el camino correcto. Pero es bueno que ellos empiecen a asumir la responsabilidad de que van a llegar sus 12 años, porque los hebreos son súper claros. El talit gadol tú te lo pones de los 12 en adelante. Y de los 12 para atrás, eres libre como que de responsabilidad. Pero a mi hijo le quedan 3 años para los 12. Y acá tenemos a varios sobre los 12. Y si queremos
entrar en el camino del Mesías, nuestros hijos de esa edad ya tienen que asumir que el talit lo tienen que tener clarito sobre su cabeza y que el Shabbat debe ser el camino de descanso y de oración semanal. Entonces yo en eso lo conversé varias veces, o sea, Sol me lo reiteraba, que el grupo de ellos se hacía. Mi hijo lo hace a las 3 de la tarde. Yo creo que Solcito está en este momento apurada porque a las 3 Vincenzo y la Trini van a abrir la parashot de los niños. Pero nosotros lo podemos hacer. Como ni. No, no estoy apurada, estoy aquí. Amor, Pero sí, pero comparto lo que dice Francesco, pero también tomando lo que decía el hermano Florentino, que muy bonito lo que usted decía con respecto a Francesco, perdón, una pequeña intervención que mirando más adelante la paracha decía acá, en la quinta lilla decía, ahora ve y yo estaré contigo cuando hables, y tomándolo de la Anita, mira cómo se enlaza, mira qué lindo. Ahora ve y yo estaré contigo cuando hables y te indicaré qué decir. En el fondo, si nosotros no estamos conectados con el Padre desde niños, como lo hizo Moisés, ¿cierto? Que se preparó, ¿cómo vamos a poder saber qué decir cuando tengamos que hablar? ¿Cómo vamos a poder nosotros prepararnos para esto que viene, que es muy fuerte y que les va a tocar grandemente a nuestros pequeños, a estas pequeñas semillas? Entonces, es súper importante que los hermanos que sean, que están acá, los mayores y los menores, somos todos un equipo, somos todos un gran, ¿cómo se dice? Cuando nosotros trabajamos en el área de salud, somos complementarios. Y todo lo que tenga que entregarnos los hermanos que tengan mayor fe, no de mayores de edad, sino que mayor fe, a los más chiquititos, es súper importante porque unirnos así vamos a poder después decir lo que Él nos quiere eh, indicar que tenemos que decir y cómo actuar en el fondo, lo voy a poner ahí, es que no pongo el video porque se me va la señal, y poder actuar para que realmente tengamos la facilidad de palabra, la facilidad de reacción y estar conectados con el Padre, a pesar del día a día, como decía el hermano Florentino, que nos consume. A mí se me consume el día súper rápido y se me va la vida, pero después digo, ¿qué es lo importante entonces para este año gregoriano 2024, ¿cierto? Que no es el año bíblico, sino que gregoriano, hay que tomar decisiones y decir para dónde queremos ir realmente y dónde queremos apuntar, porque se vienen tiempos complejos, como hablaba Raúl y la Natita, muy difíciles, pero necesitamos, como decía la Anita y lo que preguntaba, cómo nos preparamos. Y esta es la instancia para prepararnos, porque la palabra se tiene que discutir, se tiene que amasar, se tiene que leudar, se tiene que esperar para que podamos después reaccionar. Así que es súper lindo eso de poder instruirnos de menor a mayor en la fe. Me encanta que podamos hacer eso. Con mucho cariño lo digo, ¿ah? Con mucho cariño para todos ustedes. Sí, yo Muchas creo que gracias, vamos Sol. a verlo, Ah. implementarlo de alguna manera, que lo hemos conversado, Ujú. algo vamos a hacer con los chicos, a pensar de que sí nosotros, por lo menos aquí Somos en esta responsables. familia, somos responsables, así que por ejemplo, en el caso de nosotros, día tras día, por ejemplo, los chicos míos ya leyeron toda la paracha, y ya yo les enseño todos los días algo y todo, pero quizás en conjunto también sería bueno. Sí, siempre es bueno crecer en ciertas instancias que podamos tener para nuestros hijos. Ahora, lo que sí es importante es tener en cuenta de que la primera responsabilidad la tenemos nosotros como padres, ¿ya? O sea, yo se los digo porque yo creo que muchos de nosotros también estuvimos en la iglesia y yo, voy a hablar de mí, yo lo enviaba a la escuela dominical. Ahí aprenden de la palabra. Yo, hermanos, me desentendí completamente de la enseñanza bíblica mía a mis hijos. Porque yo estaba tan ocupado en otras cosas que yo no tenía tiempo ni siquiera de enseñarles en la casa la palabra. Es más, a veces no tenía ni siquiera tiempo para leer la Biblia en mi casa. ¿Ya? Y la única vez que uno leía la Biblia era cuando el predicador decía, abra su Biblia y busque tal versículo. Eso era todo. Y nuestros hijos estaban en la escuela dominical donde les enseñaban, ¿cierto?, ahí las cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy día en la Torá? Las cosas cambian. Porque el mandamiento no es
que la congregación le haga, y que no digo que sea malo, sino que al contrario, todo lo que tú dices tenemos que hacerlo y crecer y que reforzar, pero no obstante, el Señor nos mostró que la responsabilidad de mis hijos soy yo. ¿Qué significa? ¿Cómo yo les enseño la Torá? Se la enseño con mi vida, con mi testimonio, y se la tengo que enseñar yo también, hacerle enseñanza a ellos en todas las instancias que yo tenga en el día, o en el desayuno, o en el almuerzo, o reservar una hora del día, a ver si niños vengan, y hoy día les voy a hablar lo que ya Dios me habló a mí. ¿Explica? Entonces ahí eso es importante reforzar en nuestros hogares, como padre o como madre, ¿cierto? La Torá dice que el mandamiento dice, se las enseñarás a tus hijos. Entonces eso es importante. Ahora, nosotros igual somos una congregación joven, pequeña, y que de alguna manera ya nosotros siempre, como decía Nati, veníamos con la necesidad, hagamos algo para los niños, ¿cómo lo podemos hacer? Le ponemos una mesita, pero el niño igual en este rato están en otro, o sea. Y la verdad es que claro, esta enseñanza es para adultos, ¿sí? Claramente, para adultos. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos capacitando para poner en práctica estos mandamientos y traspasarlo también a esta generación que viene. Ahora es muy importante eso porque se fortalece el núcleo familiar. La mayoría de las familias de las iglesias que uno iba siempre dividían a la familia. ¿Qué es la reunión de mujeres? ¿Qué es la reunión de hombres? ¿Qué es la reunión de niños? ¿Qué es los jóvenes por allá? Pero la Torá nunca nos ha... O los matrimonios aparte. Claro, incluso hay congregaciones que ni siquiera tienen reuniones de matrimonio. El club de mujeres, el club de hombres, o la red de hombres, red de mujeres, etc. Entonces, la Torá no nos habla de dividir la familia, la habla de integrar. Las fiestas siempre son familiares. El estudio de la Torá debe ser familiar. Ahora nosotros tenemos esta instancia de entrenarnos acá en el fondo, de capacitarnos. Porque finalmente, ¿cuándo ponemos en práctica la palabra? En nuestra casa, en nuestro hogar, en la instancia que tenemos ya como familia. Ahora, incluso en el Shabbat, ahí cuando explican, porque se supone que uno lo celebra con la familia, ahí se dan todas estas instancias, también dicen de tomar una palabra y compartirla con los grandes, los chicos, todos están ahí, cantan, se comparte la comida, el rezo, todo, en el Shabbat, y el Shabbat es verdad, porque empieza el viernes y sigue el sábado, entonces ahí también cada hogar y se da eso, a mí me gusta mucho, porque en familia, los niños escuchan desde el más chiquitito, todo, no se escapa nada, eso a mí me gusta. Claro, el viernes, por ejemplo, al inicio del Shabbat, siempre nuestra cena, hacemos el ceder del Shabbat, y ahí la conversación es de la parachá, o una enseñanza que uno quiera rescatar, entonces ahí se está ministrando durante el día. Ahora tenemos esta instancia, en la tarde igual, hay a veces momentos con los niños, entonces siempre restaurar como le llamaba en ese tiempo, el altar familiar, ¿cierto? Que la verdad es que para nosotros la pandemia fue como nos destruyó toda nuestra agenda, el Señor. Nos cerró las puertas de los templos, ¿cierto? Pasaron muchas cosas, y una de las cosas que nosotros vimos, y a lo mejor muchos de ustedes, es que tuvimos el tiempo para estar en familia y para leer la palabra juntos. Y nosotros sin saber de Shabbat, sin saber de Torah, sin saber nada, ¿qué es lo que hicimos en la pandemia? Dijimos, ya es que niños nos vamos a reunir, vamos a leer la Biblia. Y empezamos a hacer un tiempo devocional, porque ya no había culto, no había redes de niños de aquí y de allá, ok, hagámoslo en nuestra casa. Y eso fue para nosotros muy potente, porque restauró, ¿cierto?, la responsabilidad de nosotros como padres, decir, oye, yo tengo que enseñarle la palabra a mis hijos, y no se la he enseñado. Y a lo mejor, aunque es buena la escuela dominical, o la escuela sabática, o la escuela de Shabbat, pero nunca delegar esa responsabilidad de que, es que yo lo mando, como otros hermanos lo hacen, lo mandan ahí que le enseñan. Pero aquí conecta, ¿cierto?, nuevamente la familia. Yo creo que eso es importante también, de alguna forma para nosotros es un cambio primero para nosotros. Aquí a nosotros el Señor nos tiene que cambiar nuestra mente, porque finalmente nosotros tenemos que estudiarla
porque nuestro deber es enseñarla, traspasarla, ¿cierto?, a nuestras generaciones. ¿Ven? No sé, hermanos, si hay alguien más que quiere... Un mensaje, Raúl. ¿Ah? Escribieron mensajería. Escribieron un mensaje, perdón. Ven. Igual dice por otra parte que se escucha mucha interferencia cuando, cuando una persona así desconcentra, claro. Sí, es que a veces está el micrófono abierto como más ambiental. Ya, perfecto. Ya, hermana Patricia, espero que pueda escuchar bien también ahí. Bien, hermanos, entonces si hay alguien más que quiera comentar algo, aportar preguntas, hacer una bonita para echar con hartas enseñanzas, con hartas cosas que podemos extraer, cosas que tenemos que seguir reflexionando, con tareas también y desafíos que nos dejan. ¿Hermanos, alguien más acá? Bien, entonces, bien, vamos entonces a terminar. Me gustaría, sí, hermanos, que pudiésemos orar, hacer una oración especial de protección también, pidiéndole al Padre la protección en este tiempo. Como lo sabemos, no todos lo alcanzamos quizás a darnos cuenta, pero va a haber situaciones difíciles en este tiempo en el mundo. Lo están avisando en las noticias.